Una comparecencia que hacemos para hablar, yo creo que de uno de los temas que ahora mismo están más en, como dirían en el candelero, como es la situación en la que se encuentra el comercio de Jerez, fundamentalmente ante la llegada o como consecuencia de la llegada de las grandes superficies, pero también, por supuesto, como consecuencia de la crisis económica tan importante por la que se encuentra la ciudad. Les doy un dato que creo que retrata claramente la situación. En 2 años hemos perdido 2.000 personas del sector autónomo, 2.000 empresarios autónomos. Es cierto que no todos se estaban adscritos al sector del comercio, pero sí también decirles que dentro de los autónomos el mayor descenso se ha producido fundamentalmente en este colectivo. Con respecto a las cuestiones que les queríamos trasladar, en primer lugar queríamos hacer una valoración de las distintas medidas que se han planteado por parte del gobierno local para abordar la crítica situación en la que se encuentra el comercio. Saben ustedes que a lo largo de estos días se ha anunciado que iban a haber tickets gratuitos de aparcamiento durante una hora en los parques subterráneos, que el alumbrado se iba a adelantar, el alumbrado de Navidad. Bueno, pues que iba a haber también una pista de patinaje que al parecer ya no hay, pero con respecto a estas medidas diciendo que por supuesto no las despreciamos en absoluto, además surgen del consenso entre el sector y el ayuntamiento, por lo tanto respeto al máximo, pero sí de decir desde nuestro punto de vista que se trata de medidas que son puramente paliativas, que no van a resolver en ningún caso la situación del comercio. Son medidas repetitivas, es decir, no se innova en absoluto. Los tickets gratuitos pues se llevan entregando desde hace años en nuestra ciudad. Con respecto al alumbrado de Navidad, se vende como una noticia estrella que el alumbrado se va a adelantar al día 6, creo recordar que es el día 6, y lo cierto es que durante todos los años se había inaugurado el alumbrado el día 6, que el año pasado precisamente fue la excepción por una cuestión de ahorro económico dada la situación del ayuntamiento. Por lo tanto, estamos rescatando iniciativas antiguas y repitiendo medidas que se vienen produciendo desde años, de toda la historia de la Navidad o del comercio navideño en nuestra ciudad. Por lo tanto, queremos decir que son medidas poco ambiciosas en lo que se refiere a su contenido, no se innova en absoluto, y luego también son poco ambiciosas por el calendario en el que se han presentado, es decir, las medidas se han anunciado cuando ya tenemos la campaña navideña encima, pero sobre todo son medidas en cuanto al calendario que llegan tarde, porque no solamente tenemos la Navidad encima, sino que tenemos ya las grandes superficies abiertas. ¿Y eso qué es lo que provoca desde nuestro punto de vista? Bueno, pues que las medidas no vayan a ser todo lo efectivas que deberían de haber sido si se hubieran abordado con más tiempo y sobre todo si hubieran sido medidas mucho más amplias. Con respecto a esta situación, medidas que llegan tarde, decirles que queríamos denunciar en el día de hoy, y tengo aquí el documento en mis manos, que son medidas que llegan tarde no solamente porque las grandes superficies ya están aquí, sino que son medidas bueno, pues que no surgen de un trabajo profundo y serio, sino que surgen desde la improvisación. En el día de hoy queríamos denunciar que el ayuntamiento ha actuado con mala fe con respecto al sector del comercio. Y digo con mala fe porque este documento que tengo aquí es un documento que, tal y como viene en su propia portada, dice Consultoría y Asistencia Técnica para la elaboración de un plan estratégico del comercio de Jerez. Este documento es del año 2007, ahora ha llegado a nuestras manos, un documento que se elabora por una empresa portuense en el año 2007, en concreto en el mes de marzo se hace el trabajo de campo de este documento y en definitiva lo que hace es analizar la situación en la cual se encuentra el pequeño y mediano comercio de nuestra ciudad, y ese documento o este documento debería haber servido de base para tomar decisiones y elaborar ese plan estratégico del comercio de Jerez que, como ustedes bien saben, no se ha elaborado. Lo único que se ha aprobado han sido unas medidas, un plan de urbanismo comercial que nada tiene que ver con un plan estratégico del comercio de Jerez, que por cierto el Partido Popular sí ha presentado, en concreto hace un año presentamos un plan para promocionar el comercio de nuestra ciudad.
Pues bien, digo que ha existido, decimos que ha existido mala fe con respecto al ayuntamiento, con respecto al comercio de nuestra ciudad, por dos cuestiones fundamentales. En primer lugar, porque no se ha respetado la legalidad. Fíjense ustedes que la legislación dice que cuando la ley 6/2002 dice que cuando se va a aprobar o se va a conceder una licencia comercial destinada lógicamente a grandes superficies, como una de las cuestiones a tener en cuenta para decidir el otorgamiento de esta licencia comercial o no, es la integración del establecimiento en la estructura comercial existente mediante la valoración de las medidas correctoras que el promotor adopte frente al impacto que la instalación pudiera ocasionar al comercio previamente establecido en la zona. Es decir, uno de los parámetros, uno de los criterios que la Junta de Andalucía, que las administraciones públicas, Ayuntamiento y Junta, tienen que valorar a la hora de conceder una licencia o no concederla, son las medidas correctoras que el promotor de la gran superficie incorpore para compensar al pequeño comercio por los daños que pueda ocasionar la instalación de la gran superficie. A día de hoy no conocemos cuáles son las medidas correctoras que se han aprobado y que se han ejecutado, quizás eso es lo más grave y lo más preocupante, desde que se están instalando grandes superficies en nuestra ciudad. En segundo lugar, mala fe, ¿por qué? Porque este documento es del año 2007 y si ustedes quieren les podemos facilitar copia a la persona que lo quiera, ¿no? Este documento es del año 2007. En el año 2007 ya estaba en marcha Área Sur, pero estaba también en marcha IKEA. Y desde el año 2007 ha abierto sus puertas Luz Shopping. Y se ha despreciado el contenido de este documento. Y se ha ocultado no solamente a la oposición, sino se ha ocultado a los principales afectados por el contenido de este documento, que son los pequeños y los medianos comerciantes. Les voy a referir algunas cuestiones que trata este documento y que creo que claramente pone de manifiesto esa mala fe o constatan esa mala fe de la que les estoy hablando. Fíjense ustedes que hace un análisis, y además hay distintos cuadros, que ustedes lo verán ahora, sobre la situación en la que se encuentra nuestra ciudad en el marco de la provincia con respecto a las grandes superficies. Este documento, les insisto, es del año 2007 y ya en el año 2007, cuando no estaba Luz Shopping y cuando no estaba siquiera en el pensamiento el Factory Outlet, ya se decía que se puede comprobar que Jerez es el municipio que cuenta con mayor número de grandes superficies, con un total de 7, lo que supone más del doble que el resto de los municipios de la bahía. A continuación, hace en otra parte de este documento un estudio sobre el comportamiento del consumidor, es decir, qué es lo que hace que un consumidor o un comprador vaya a comprar a un sitio o a otro. Y dice literalmente, los resultados obtenidos fueron los siguientes. El factor determinante que lleva al consumidor a optar por un comercio u otro es el precio, en primer lugar, siendo este el reclamo fundamental para más del 40% de la población en Jerez. Es decir, el 40% de los jerezanos, a la hora de decidir dónde van a comprar, lo que hacen es mirar el precio. El siguiente motivo que atrapa la atención es la variedad de productos y marcas que se ofrecen. Y en tercer lugar, aunque no con carácter general, la proximidad al domicilio, que la proximidad al domicilio es la accesibilidad en definitiva, no es ya la proximidad física, sino la facilidad que tenga alguien para acercarse a un gran comercio. Fíjense ustedes que son 3 parámetros, el precio, la variedad de productos y marcas y la accesibilidad, con los cuales el pequeño y mediano comercio de Jerez, no ya solamente del centro de Jerez, sino de Jerez en su conjunto, no puede competir con respecto a las grandes superficies. Con lo cual, en el año 2007 ya se le está diciendo al gobierno socialista, primero, que estamos saturados con más del doble del número de grandes superficies que el resto de la provincia, y ya sabe el ayuntamiento cuáles son los criterios por los que la población jerezana compra. En otra parte de este documento, en concreto en la página 42, se hace un estudio sobre el grado de saturación del comercio con respecto a las grandes superficies. Y aquí tenemos la opinión de los consumidores y la opinión de los comerciantes. Fíjense ustedes lo que dicen los consumidores. El 77,6% de los consumidores de Jerez, es decir, de los jerezanos en definitiva, creen que la implantación de más grandes superficies comerciales, y ojo, todavía no estaba
ni Loop Shopping, ni el Factory que se va a abrir, el 77,6% de la población objeto de estudio cree que la implantación de más grandes superficies comerciales supondría algo muy negativo o negativo para el pequeño comerciante. Y dice que solamente un 3,9% de la población piensa que sería algo positivo. Dice, la reacción y la opinión es clara. De forma generalizada, se cree imposible que el pequeño comercio, del tipo que sea, o sea, con independencia del sector al que pertenezca, pueda competir tanto en precios como en horarios con una gran superficie. Pero fíjense ustedes que si esta es la posición, de los consumidores, los comerciantes, es decir, los directamente afectados, dicen que ante la instalación en el municipio de Jerez de grandes superficies comerciales, cabe señalar que en la mayoría de los casos ya se había hecho mención a este tema de manera espontánea, es decir, sin que el comerciador siquiera le pregunte sobre qué le parece que se instalen en Jerez más grandes superficies o no, de manera espontánea los comerciantes sacan el tema y dicen que puede ser aludiendo a que es un factor fundamental y muy negativo para el pequeño comercio. Eso lo dicen en concreto. Dicen que afectaría de manera negativa, mucho, regular y poco, un 65,4% de los comerciantes de Jerez. Y ahora fíjense ustedes que esto ya es el colmo. En el documento se analizan las fortalezas y se analizan las debilidades del comercio en nuestra ciudad, ¿no? Del pequeño comercio. Y fíjense ustedes que dice como objetivo que hay que neutralizar las amenazas. O sea, está aquí escrito, literal, neutralizar las amenazas. Y fíjense que cuando habla de neutralizar las amenazas, el estudio dice que la gran amenaza para el pequeño comercio son las grandes superficies, tanto las que están como las que vendrán. Entonces, teniendo en cuenta esto, existen dos posibilidades: o bien atacar directamente a la gran superficie, o bien imitar a la gran superficie. Y hace un estudio sobre las posibilidades que tiene el comercio, fundamentalmente en lo que se refiere a imitar. Cuando se plantea imitar a la gran superficie, dice que el comercio pues, tiene que ser competitivo en horarios, tiene que ser competitivo en precios, tiene que ser competitivo en variedad de productos. ¿Qué es lo que queremos poner de manifiesto al sacar este informe? Que les repito, está a disposición de ustedes si ustedes lo quieren. Lo que queremos poner de manifiesto es que pues se ha traicionado por parte del gobierno socialista el comercio de Jerez. En primer lugar, nos parece poco serio que se haya hecho este documento, que se haya pagado este documento además con dinero público y que no se haya puesto a disposición de los grupos políticos y sobre todo de los comerciantes en general. Es decir, que este documento hubiera merecido pues una comparecencia pública de la alcaldesa y del delegado de Fomento, igual que merecen una comparecencia pública, por ejemplo, las obras del Plan E o del Plan Menta, ¿no? ¿Qué pasa? Que este documento interesaba tenerlo guardado en el cajón. Aún así les digo, y doy un paso más, con este documento no entiendo yo que tengamos que posicionarnos en contra de las inversiones que puedan llegar a Jerez. Es más, ni el pequeño y mediano comercio lo hace. Lo que sí requiere este documento es un análisis sobre la situación del comercio, es decir, cómo se encuentra nuestro comercio, y sobre todo requiere, desde nuestro punto de vista, pues asumir un error que se ha cometido por parte de nuestro ayuntamiento y que yo califico de un error que se ha cometido con mala fe, ¿no? El ayuntamiento se tenía que haber sentado hace muchos años con el pequeño y mediano comercio. Les voy a dar otro dato que creo que es significativo. Este no es, pero es lo que opina el comercio, fíjese.